doy la bienvenida a todos ustedes, a todas ustedes, a este nuevo acto del ciclo Palabra, con el que comienza este nuevo trimestre. Me decían esta tarde antes de venir, dice, pero ¿cómo programáis hoy que hay Champions League? Y dije yo, porque tenemos un acto de Champions League nosotros. Luz Gabás es la campeona de la Champions en literatura. Bueno, hay muchos mundos y están en este, de modo que se puede convivir sin ningún tipo de problema. Hacer literatura de calidad y hacer literatura que llegue a muchas personas, que llegue a mucho público, no está en las manos de todos aquellos que quieren, sino solo de los que son capaces. Este es el caso de Luz Gabás, que lleva muchos años escribiendo historias de mucho interés literario y de mucho interés humano. En la próxima hora va a compartir su tiempo con Verónica García Peña, periodista, socióloga, responsable de muchas actividades culturales. No les quito más tiempo. Luz Gabás, han venido ustedes a escuchar a Luz Gabás y eso es lo que vamos a hacer. Ella es la que tiene muchísimas cosas interesantes que decir. Bienvenidas las dos, os agradezco de corazón que estéis en el ciclo de Palabra y el tiempo es para vosotras. Muchas gracias. Haces preguntas difíciles, tengo chuletas. Sí, no creo, pero me da seguridad. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias a todos por acompañarnos en un nuevo acto del ciclo Palabra aquí en el Niemeyer. Y hoy vamos a hablar de escribir y de leer, por supuesto, de tramas, de personajes, de escenarios, pero vamos a hablar sobre todo de libertad. De libertad con mayúsculas. Y lo vamos a hacer de la mano de Luz Gabás, que hoy nos acompaña. Es la última ganadora del Premio Planeta, como todos ustedes ya sabrán, con Lejos de Luisiana, y una escritora de historias muy bellas, de esas que se suele decir que tienen alma, porque cuando cierras el libro, la historia permanece, como fueron Palmeras en la nieve, Regreso a tu piel o Como fuego en el hielo. Y como lo es Lejos de Luisiana. Y les decía que íbamos a hablar de libertad, pero quizás fuera más correcto decir que vamos a hablar de muchas y muy diferentes formas de entender la libertad, según donde hayamos nacido, según nuestro género, nuestra época, nuestra condición social, si somos negros, blancos, criollos, si somos franceses, españoles, si somos mujeres, hombres o niños. Toda esa libertad compleja, escurridiza, llena de grises, es lo que yo creo, ahora Luz me corregirá si no está de acuerdo conmigo, creo que es lo que hila y mueve gran parte de sus historias, no solo de la que vamos a hablar hoy principalmente, sino de todas ellas. Esa incansable lucha por los distintos modelos de libertad que cada uno de nosotros tenemos. Así que os lo vamos a preguntar a ella directamente, yo no me voy a extender más, ya que la tenemos aquí, aprovechemos. Buenas tardes, Luz, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Libertad, ¿estás de acuerdo conmigo que es el hilo que mueve principalmente parte de las tramas de tus novelas? Muchas gracias, Verónica. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra compañía. Gracias a Carlos por la invitación al Centro Niemeyer, conocido en el mundo de los escritores. Ya sabía yo que venía a un buen sitio y que iba a estar muy a gusto. Y gracias a Javier por tus palabras y por organizar precisamente este encuentro Palabra. Verónica, también gracias a ti porque bueno, es un esfuerzo leer la novela o las novelas de la persona a la que entrevistas. Eres colega, podemos hablar, no he venido a hablar necesariamente de mi libro y bueno, de hecho has empezado con una pregunta especial para mí y me gusta que me hayas comentado el tema de la libertad porque yo soy muy fan del movimiento romántico del siglo XIX, empezando por los alemanes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me gusta tanto? Pues al final
creo que tengo la respuesta. Como este es un sitio muy íntimo, van a salir, me imagino, confesiones y secretos que no he comentado en otros lugares. He visto que lo estáis grabando. Bueno, intentaré ser todo lo natural posible. Bueno, yo tengo un tío, el hermano de mi padre, es catedrático de filosofía, nacido en un pueblo muy chiquito del Pirineo, de donde yo provengo. Al hilo de lo que has dicho, de que todos estamos condicionados por en qué cuerpo hemos nacido y en qué territorio hemos nacido. Bueno, pues imaginaos un pueblo del Pirineo de piedra, pizarra, pequeño, calles estrechas, la nieve, mucha nieve, el fuego encendido. Y en casa pues hablábamos de Schopenhauer, de Nietzsche, de Fichte, de Schiller. Yo no entendía nada de lo que decía y en mi casa yo creo que tampoco entendíamos nada de lo que decía, pero él hablaba siempre de filosofía y la relacionaba con su mundo, con la naturaleza, con su infancia, con su viaje vital. Entonces, yo creo que esa pasión por los filósofos alemanes y por los románticos alemanes me viene de él. También del contacto con la naturaleza. Y todo aquel que ha nacido en contacto con la naturaleza, creo sinceramente, y cuanto más mayor me hago, lo afirmo, tiene un gran deseo de libertad, porque es donde la encuentra. En el mundo que vivimos ahora tan conectado y tan controlado, es difícil encontrar ámbitos en los que tengas esa sensación de plena libertad, y es en la naturaleza. Entonces, sí, en todas mis novelas hablo de la libertad, del anhelo de libertad, desde diferentes puntos de vista. Me da igual que esté en Guinea, en África o en el siglo XVI, en el contexto de las ejecuciones de brujas, o con los viajeros románticos del XIX que cruzan los Pirineos, que es la tercera novela, o en la cuarta que hablo del arraigo. Pero sí que está ese deseo de libertad que cada vez para mí es, en la sociedad que vivimos es más escurridizo. Además es un deseo que era lo que comentábamos, según en qué cuerpo nazcas y quiénes seas y cuáles sean tus condiciones, es muy diferente. Para uno la libertad puede ser dejar de ser esclavo, pero para otro la libertad es dejar de ser casada, por ejemplo. Es decir, hay muchísimos tipos de libertad y todos ellos los afrontas con mucha naturalidad en las novelas. No te autocensuras, algo que es muy complicado, porque siempre, a veces, sobre todo en estos tiempos modernos, quizá tendemos a autocensurarnos, ¿no? Sobre todo cuando recuperas un pasado colonial. Ahí sí que corres el riesgo de meter tijera por ahí. Sí, de meter tijera o de tener cierta prevención, cierto miedo, pero no, yo al final opté por ser franca, ser sincera y decir, aquellos tiempos fueron así, yo no voy a inventarme nada. Sí que me invento el desarrollo físico y emocional de los personajes. Cuando hablabas, recordaba una escena entre precisamente la protagonista Suzette y su esclava Anne. No vamos a desvelar nada porque habrá personas que no han leído la novela, pero bueno, hay un momento en el que ellas hablan de la libertad. Claro, imaginémonos una persona a la que no le falta de nada y otra que es esclava. Entonces, claro, ella misma, la esclava, dice, no lo verbaliza, pero dice, bueno, es que usted y yo tenemos diferentes conceptos de libertad, porque para una es algo literal, es decir, no soy libre para decidir sobre mi vida. Y la otra persona es una persona más bien insatisfecha porque no acaba de conseguir aquello que desea. Y tampoco se siente libre por sus condiciones. No le falta de nada, pero tampoco se siente libre. Entonces, claro, son dos ángulos para analizar la libertad. O sea, puedes no ser libre, eres esclavo, pero puedes estar en el lado de los que son libres y tampoco sentirte libre. Sería una especie de encadenamiento existencial, que es el que siente. Y por eso la novela empieza con una cita que no tiene nada que ver ni con el contexto ni con la novela, que es de Siddhartha, de Hermann Hesse, porque él es como el interno insatisfecho que va viajando y no se encuentra, y yo tenía muy presente esta imagen a la hora de desarrollar a Suzette. Es una sensación que uno tiene al ir leyendo la novela a veces, de venga, que llegamos, pero
no voy a deciros nada, ¿eh? Decía, mira, me has recordado también, decía Paco de Lucía que el estómago se llena fácil, pero que el alma es insaciable. Esta frase Sí, se me quedó, sí. se me En quedó realidad, grabada. Es insaciable, ¿qué sí, sí, pasa? sí. ¿No? Tengo de todo y todavía no me siento Pero porque satisfecha. quizá te falta lo más importante Que es el muchas amor. veces, que es el amor, claro. El amor, yo decía que tus novelas dejan como un pozo, ¿no? Son de estas novelas que tienen alma porque los personajes la tienen, es decir, no creas personajes, a ver, sí que tenemos, claro, normal, cualquier escritor lo hace, secundarios que pasan por ahí sin más, pero los personajes se quedan, te acompañan. Tú estás haciendo otras cosas en tu casa y estás ahí pensando en su set y pensando en, anda, que si no hubieras dicho que no, anda, que si hubieras dicho que sí, y con otros personajes, o sea, te pasa eso. ¿Eso cómo lo consigues? ¿Cómo te planteas tú la idea de que los personajes dejen de ser personajes y que además, esto es muy difícil, parezca que tienen libre albedrío dentro de la propia historia? O sea, que no dependen del Que narrador no pesado que dependen los de... está guiando. Claro, que sabemos que tú eres la diosa de la novela, Sí. tú eres la que dice aquí y aquí y vas a Sí. hacer esto y esto y esto. Pero cuando lo lees, el lector no tiene que saberlo y el lector tiene que interpretar que hay un libre albedrío. Y eso es muy difícil de conseguir porque cuando uno lee mucho al final va pillando los truquillos Sí. y dice aquí me engaña, aquí va, ya sé para dónde va. Pero tú no lo haces así, tú sí dejas que exista ese cierto libre albedrío. Recuerdo cuando en la universidad estudiaba teatro, a mí me gustaba mucho el teatro y participé en muchos cursos de teatro. Me encantaba el teatro. Yo creo que, en fin, que ha sido como mi pasión oculta. Yo también fui una vez. Sí, estamos contando secretillos aquí. Y una de las cosas que se me quedó grabada en la cabeza, entonces estaba muy de moda, no sé ahora, sí también, el método, no me acuerdo muy bien del nombre, es Sí, Stanislavski. Stanislavski. Era lo que te enseñaban era a meterte en la piel del personaje según sus circunstancias. O sea, y hacías muchos microensayos o situaciones en las que te decían, imagínate que tienes tantos años, que eres hombre, que acabas de perder a tu madre, y tenías que hacer un gran ejercicio de reflexión antes de salir a escena e inventarte el mini monólogo que tenías que hacer. Pues esa técnica se me quedó grabada. Entonces yo soy de las que... Soy una persona muy empática, es decir, tiendo a entender todo lo que le pasa a las demás personas. Me encanta que me cuenten historias, sean personas mayores, pequeñas, y entender a esa persona qué le ha pasado, cómo es, por lo que ha vivido. Eso unido a lo del teatro, pues intento siempre pensar qué haría yo si fuese Suzette en esa circunstancia, o qué haría yo si fuese un nativo americano llamado Iscate que ve cómo su mundo va a desaparecer. Entonces yo creo que eso hace que realmente cree personajes de carne y hueso. No se trata solo de dónde están y cómo avanza la acción, sino de cómo se sienten ellos por dentro. Y creo que esa es la clave para que el lector se meta también en la piel de estos personajes. No es fácil, y sobre todo en una novela como Lejos de Luisiana, en la que hay muchos personajes de diferentes edades. No es lo mismo escribir sobre alguien de 25 que sobre alguien de 60. Yo creo que a mí en esta novela me ha sido útil la edad y la experiencia. No creo que la hubiese podido escribir más joven. Por ejemplo, personaje secundario, por poner un ejemplo que no desvele nada, pues un personaje ambicioso, cómo describes la ambición, o cómo ese personaje ve lo ambicioso que ha sido, pero ya desde cierta edad. No es lo mismo cuando tienes sueños a los 25 que cuando reflexionas desde los 60. Entonces, claro, todo eso tienes que tener una experiencia de vida para que el personaje sea verosímil, que es lo que me obsesiona a mí siempre cuando escribo. Que la verosimilitud, la veracidad son los hechos históricos. Sí. Esa batalla sucedió así y tal persona estuvo ahí en tal fecha. Pero la verosimilitud es ese pacto que establecemos, ¿no? El lector y el escritor para creernos cualquier cosa que nos ofrezca. Está bien el escritor. que lo diferencias, lo de la verosimilitud y la veracidad, porque se tienden a confundir y no son lo mismo. No es lo mismo. Las novelas no tienen que ser reales.
tienen que ser verosímiles. Ujú, Es decir, así es. el ejemplo más... yo creo que como mejor se entiende es con el ejemplo de Harry Potter. ¿Te gusta Sí. Harry Potter? Eh, ¿O no? ¿No te gusta? eh, Y te he pillado. eh, El mago. Sí, sí, no, sé qué es, Ah. pero yo no soy muy de fantasía. Lo digo porque Harry Potter es real, o sea, no, Es verosímil, pero es, absolutamente. pero es Y totalmente Spiderman, verosímil. Spiderman o Superman, Bueno, todo esto también. sí. O los de Marvel, ¿Te esos gustan más? me gustan más. Te va más. Claro, ahí hay un pacto, es lo Sí. que llevaban los ingleses. Aquí está, Javier, profesor de crítica, la suspensión, ¿dónde estás? La suspensión de la incredulidad, ¿verdad? ¿Esto de quién era la frase? ¿De quién era? ¿De Wordsworth? ¿Puede ser? Eso. La suspensión de la incredulidad quiere decir que yo, lectora, estoy dispuesta, firmo este pacto mental con el auto de estoy dispuesta a creerme todo lo que me ofrezcas siempre que sea verosímil. Claro. Entonces puedo creer que alguien vuele, puedo creer que alguien haga magia, porque en ese contexto que tú has creado, querido escritor, todo encaja y todo encaja bien. No es por casualidad, sino todo encaja bien. Y por eso creemos en los vampiros. Por ejemplo, exactamente, así es. Así es. Has mencionado tú a los nativos americanos. Después de leer esta novela, yo les aseguro que, por lo menos a mí me ha pasado, no los puedo ver igual. Estamos muy mal acostumbrados y muy mal enseñados, principalmente por culpa del cine y la televisión. Los indios no son solo los Sioux y los apaches, y no van todo el día luchando contra los vaqueros porque son malísimos. Aunque es cierto que la novela sería un periodo antes de la conquista del oeste, digamos, pero tú nos muestras unos nativos americanos muy, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, a lo que nos hemos hecho a la idea. Por ubicar un poquito, aunque he dicho que no quería hablar mucho de mi novela, pero por ubicar, la acción de la novela sucede entre 1763 y 1803. Esto sería entre El último mohicano, lo digo pues lo tenéis presente, que es la guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra. Pierde Francia, por lo tanto el territorio al este del Mississippi queda para los ingleses, y el territorio al oeste del Mississippi, que era de Francia, Francia se lo cede a España en agradecimiento por la ayuda en la guerra que ha perdido y para compensarla por la pérdida de la Florida. Entonces, si este es el Mississippi, tenemos el lado este de los ingleses, el lado oeste de los franceses. Este es el contexto del último mohicano. 40 años después, empieza el siglo XIX, las colonias del este ya se han convertido en los Estados Unidos, y los Estados Unidos empiezan ya se han independizado de Inglaterra, empiezan a avanzar hacia el oeste, y ese sería el marco de esto es de una manera muy simplificada, el marco de las películas del oeste, indios contra vaqueros. Entonces, en esos 40 años tenemos a España propietaria del inmenso territorio de la Luisiana, y ahí tenemos muchas tribus nativoamericanas que durante años han tenido que ir decidiendo sus lealtades. Y son ellos, los nativoamericanos, quienes deciden si son amigos de los franceses o de los ingleses. Y son ellos, y eso lo tienen muy claro, y en todos los documentos que he manejado, que son muchos para la elaboración de la novela, esto es lo que me llamó la atención, justo lo que acabas de decir, que poco sabía yo. O sea, lo que dices tú, iroqueses y apaches. Resulta que los apaches no eran una tribu. Ya. O sea, ni siquiera. O sea, apaches es la palabra, la apachería era la palabra que empleaban los españoles para referirse a todo el mundo nativoamericano del medio oeste hacia el oeste, hacia el Pacífico. Eso era la apachería. Pero había cientos de tribus dentro de la apachería. Entonces, a la hora de enfrentarme a la creación de una familia, y en concreto un protagonista nativoamericano, primero tuve que conocer todo ese contexto, saber, hacerme listados de quién iba con quién y cuándo cambiaban las lealtades y por qué, puesto que eran ellos los que, teniendo un alto concepto de sí mismos, decidían, no, ya no me interesa esta amistad, ahora me voy a ir con estos otros. Ha sido muy, muy, muy difícil comprenderlo, pero yo creo que sí que están tratados con la dignidad que se merecen. Reconozco que he aprendido mucho. Con mucha humanidad. Sí, humanidad y dignidad, es decir, en la novela se plantean las inquietudes e intereses de
todos los personajes independientemente de su raza. Es decir, al igual que los franceses e ingleses estaban enfrentados por intereses, pues las tribus indias también estaban enfrentadas por intereses. Al fin y al cabo, a todos les movía el interés por conseguir algo. Si bien es cierto que los ingleses respetaron la línea de los Apalaches, es decir, respetaron una zona inviolable para los nativoamericanos, pero en el momento que las colonias se independizan de Inglaterra y nacen los Estados Unidos fueron implacables en su camino hacia el oeste, y de ahí surgieron los famosos senderos de lágrimas, es decir, lo que a nosotros nos vendían como espectadores de John Wayne triunfando. Sí, de Taurus del desierto. Sí, bueno, nos faltaba la otra perspectiva. ¿Y ahora cuando ves las pelis de vaqueros, qué? Me siguen pareciendo guapos ciertos personajes, pero lo veo de otra manera. Pero no solo con las películas del oeste. Yo creo que la sociedad ha avanzado mucho y todo el pasado lo vemos ya con un poquito así de superioridad. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? En el caso de razas, en el caso de género, la cuestión de género, ¿no? Es inevitable que analicemos todo desde un punto de vista sin perder yo qué sé, la ironía, vamos a decirlo, sin perder la ironía, pero sí que hemos cambiado, todos. Pero si miramos mucho el pasado con los ojos del hoy, corremos peligros. Es que no se salva nada, pero ya partiendo de eso, es imposible que se salve porque nuestra mentalidad está muy alejada de entonces. Eso es una cosa es el análisis y otra cosa es pretender desmontarlo todo. Hay una crítica norteamericana que falleció hace poco, falleció bastante joven, escribió un libro, se llama Svetlana Boym, y su libro es El futuro de la nostalgia. Ese libro está muy bien porque dice que el siglo XX comenzó cargado de ilusión y terminó carcomido por la nostalgia. Y es verdad, vivimos en un momento muy, muy nostálgico, es decir, estamos mirando hacia atrás. Tú puedes mirar hacia atrás, en palabras de Svetlana, de dos maneras, de una manera reflexiva o de una manera restaurativa. A mí me gusta mirar de una manera reflexiva, aprendo, comparo. ¿Cómo vivían? ¿Cómo vivo yo? ¿Qué hemos conseguido? La mirada restaurativa es aquella que pretende desmontar el pasado, reconstruirlo. Y eso es imposible. Es imposible porque el pasado ya no está. ¿Cómo restauras algo que ya hiciste? Claro, esto abre un debate muy amplio porque ya nos metemos en términos del perdón, la politización de la memoria. Es un tema muy complejo, con muchas aristas y muchos puntos de vista. Yo hablo por mí, mi punto de vista siempre es reflexivo, por lo tanto voy a analizarlo con curiosidad. Yo hablo de los africanos, de los esclavos, tienen que aparecer los esclavos, no puedo endulzar la situación. Aquello sucedió así y sucedió así. Sí, sí. Además, sobre la esclavitud, también es otra manera de lo que hablábamos al comienzo de la charla, de la libertad. Los esclavos buscan otro tipo de libertad bien distinta a la que buscan los nativos americanos o las mujeres casadas o los franceses. Y yo te quería preguntar, aparte de la libertad, yo me he dado cuenta que hay otro, ¿cómo lo llamamos?, sentimiento, que tú tratas mucho en las novelas. Y en esta, más porque tenemos lo que hemos dicho, esclavos, franceses, ingleses. Hay muchos tipos de personajes. La amistad. Por encima de muchos otros sentimientos. Están dispuestos a renunciar a esa libertad de la que hablábamos, al amor del que también hablábamos, por la amistad. Y normalmente el amor suele estar por encima, cuando escribimos, el amor lo solemos colocar por encima de la amistad. Parece que el amor lo puede todo. Pero en este caso no, tú lo has hecho al revés. Has decidido que la amistad esté por encima del amor. ¿Tanto? Sí. Yo creo que ¿Lo has percibido así en la novela? Yo creo que sí. Independientemente de que... Igual hay más cantidad de amistad o hay más relaciones de amistad. Puede ser que sea eso. A ver, hay amor. Sí, hay amor, sí, ¿eh? Sí. Y pero amor me parece muy interesante. hay distintos tipos de amor. Amor del bueno y amor del malo, como se suele decir, ¿no? Depende de las personas. Pero después hay unas relaciones de amistad que perduran y que son mucho más fuertes, en realidad, que los lazos de amor de los personajes. Me has recordado, sí, es verdad que leí hace poco, lo debí decir en alguna entrevista y lo he leído hace poco, digo, anda, lo he dicho yo, que se habla poco de la amistad y es verdad, yo creo que antes había pues eso, grandes novelas sobre la amistad entre dos hombres, entre dos mujeres,
Entonces, no sé, es un valor poco explotado literariamente, quizás porque se le ha apoderado más el amor, da más juego. Sí, es verdad. El amor, bueno, sí que hay historias de la amistad a lo largo de la vida, en sagas, ¿no?, que empiezan desde la infancia y cómo o novelas sobre reencuentros de antiguos alumnos, así, novelas que me vengan así a la cabeza. Es que es muy bonito lo de la amistad. La amistad, a ver, ¿cómo lo explico? El amor, bajo mi punto de vista y desde un punto de vista muy romántico, el amor vuela libre, el amor no se controla, pero la amistad la eliges tú y forjas amistades con quien tú quieres. O sea, una amistad sí que inicialmente hay una atracción inexplicable, pero que yo creo que es como más trabajada. El amor es más desbocado, diría. Y por más eso, loco, ¿no? Sí, y por eso es más difícil pasar al odio desde una amistad que desde las turbulencias de un amor así muy apasionado. Creo. A mí me llama la atención porque normalmente, a ver, los escritores que somos muy dados al desamor, porque, a ver, escribir del desamor siempre da más juego. Tienes pasiones, hay venganza, celos, puedes hacer, bueno, barbaridades. Y la amistad, en ese sentido, debería ser más limpia, o es más limpia, aunque puedas jugar sucio, pero quiero decir que es más clara, ¿no? Más... Los temas que puedes plantear cuando tratas sobre la amistad tienen que ver, por ejemplo, con la lealtad, más que la fidelidad. Y esto también lo plantea la novela. ¿Qué es más difícil, la lealtad o la fidelidad? Es más difícil. complicado. La lealtad es complicada porque requiere un esfuerzo para mantenerte en tus principios, aceptando también los principios de otra persona. Por eso es complicado mantener una buena amistad. A nivel personal, yo reconozco que hay un sentimiento que desconozco, que son los celos y la envidia. No nací con ese gen. Entonces me cuesta mucho a la hora de escribir personajes poseídos por celos o por sentimientos muy negativos, me tengo que esforzar para redactarlos. O sea, yo por mí escribiría todo felicidad y mundos de yuppie. Eso no es posible porque no sería verosímil, no. Pero creo que, pensando ahora, por ejemplo, en la amistad entre Iscate y su amigo Saracen, que me parece muy linda, no quiero desvelar nada, pero me parece muy linda cómo va evolucionando. Y pensamos en grandes dramones en los grandes dramas románticos, cuando fallece él o la protagonista, pero para mí también es muy dramático cuando fallece un gran amigo. Y esto pocas veces se trata en la literatura. Has hablado de sagas, tú no haces sagas. ¿No te apetece? O las condenso en una novela. Ah, bueno, bien, sí. también podría decir ser. Que de aquí podría, es verdad, o sea, haber hecho. Mira, el manuscrito original tenía 900 páginas, podía haber tenido 1500 porque de cada hilo, de cada carpeta me salía lo que llaman ahora spin-offs, ¿no? Podría haber escrito de cada grupo social que aparece en la novela, podría haber escrito otra novela, pero no me gustan. Cuando terminé Palmeras en la nieve me decían, ¿podrías escribir ahora la continuación de la siguiente generación de los africanos, de los bubis, sobre todo en Estados Unidos? Digo que no, que yo ya he estudiado lo que quería saber sobre Guinea y esto ya que lo escriba otra persona. Tengo que tener una conexión emocional muy directa con el tema que estoy tratando. Entonces lo otro me parecería por encargo o prefabricado, no va conmigo. En el caso de Lejos de Luisiana, ¿podría escribir una continuación? Sí, bueno, pues Luisiana en manos de los Estados Unidos. Claro, ya pues sí, los hijos de los hijos de los... Venga, pues sigo, cojo esta familia... Exacto, pero es que no. Ya he terminado con Luisiana y ahora mi cabeza está en otras cosas. ¿Y en qué está? No, eso no lo diré, no. Y yo pensé que te iba a pillar, ¿eh? Digo, bueno, ahora pero por ocurrírseme, sí que se me ocurren muchas continuaciones de todas las 5 novelas que he escrito, podría continuar. Oye, igual dentro de 10
10 años veis publicado alguna y decís, se ha quedado sin ideas, que está aquí, ha tirado del hilo de la tercera, como fuego en el hielo, los descendientes. Bueno, no sé, si en ese momento entiendo que me sirve para aprender sobre otro momento o sobre otro sentimiento, pues lo haría, pero no porque sí. Has dicho que podía haber sido 1000 y pico. Sí. ¿Cómo le metes tu tijera a esto? ¿Cómo funcionas? Primero escribí un manuscrito más largo para que no se me olvidasen las cosas, porque son 40 años de la vida de un territorio, fechas, ¿no? 40 años. Y luego 100 y pico personajes, de los cuales 8, pongamos, son los importantes. Al principio abruma, porque hay que ubicar bien el contexto. Están los militares, están todos los grupos sociales de la novela, desde los gobernadores, militares, religiosos, los capitanes de los fuertes, los soldados, los comerciantes, los africanos, los nativoamericanos, hombres, mujeres, niños, bueno, todo sale reflejado. Pero hay 2 protagonistas principales y pongamos 8, que son las personas más cercanas, los compañeros de viaje de estos protagonistas. Entonces, para que no se me olvidase toda esa información, escribía y luego viene la poda. Y la poda tiene que ser cruel. En un escritor, tiene que ser capaz de ser cruel. Sí, ¿no? Y además cortar y tirar a la basura 200 páginas, 100, las que sean necesarias. ¿No tienes un archivo trampa de estos de restos? Por si acaso lo tienes que volver a usar. Es que no lo voy a volver a usar. No, ya es que nunca de una vez que decido. No, mira, me arrepiento de no haberme guardado pues, las batallas de Móvila y Pensacola, que eran como 30 o 40 páginas, y dije, no, esto no funciona. Y no funciona, ¿por qué no funciona? Y ahí está la habilidad del escritor para que no se le apodere la historia, cuando haces una novela histórica, con mayúscula, de la historia cotidiana. Entonces, lo importante en la novela es cómo estos grandes acontecimientos históricos, el que os he comentado, las relaciones con los nativoamericanos, la independencia de Estados Unidos y luego la Revolución Francesa, cómo influye y cambia todo el orden mundial, cómo todo eso afecta a la vida cotidiana de nuestros queridos personajes. Esto es lo importante. Entonces, si llega un momento en el que ese personaje que acompaña al importante histórico Bernardo de Gálvez en la toma de Móvila y Pensacola, que es un personaje importantísimo en la historia y en la ayuda de España a la independencia de Estados Unidos, si lo importante no es qué sucede en esa toma de Móvila, sino cómo estaban puestos los cañones, quién ataca primero, que si hacía calor, no hacía calor. Estás describiendo 30 páginas de batalla, pero pierdes la perspectiva. La perspectiva es qué le pasa a este personaje aquí y por qué. Entonces, claro, te da mucha rabia, porque te ha costado leerte no sé cuántos libros de historia para redactar la famosa toma del fuerte de la Móvila de Pensacola, y de repente tú, lectora, estás leyendo y te atascas. Y sí, muy bien, muy bonita la batalla, muy bien descrita, pero dices, esto no funciona. Y esto me pasó también en Regreso a tu piel. Como yo soy nacida en Monzón, pues hay una escena. Felipe II va a Monzón, las Cortes de Aragón, y brevemente los señores de la montaña bajan muy cabreados a pedirle explicaciones a Felipe II por algo. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es lo cabreados que están los señores de la montaña, que bajan a hablar con Felipe II. Pero como yo soy nacida en Monzón y había leído tanto sobre el siglo XVI en Monzón, la llegada de los señores cabreados de la montaña parecía una guía turística del siglo XVI. Claro, 15 páginas, ahí como estaban empedradas las calles, engalanadas porque había no sé qué torneo. Entonces, claro, yo misma decía, el diablo y el angelito, ¿no? El diablo, ni se te ocurra quitar esas páginas que te ha costado mucho, que has estado ahí 2 meses escribiendo. Pero claro, dices, esto no puede ser, y yo creo que ese es el acierto. Cuanto más cruel eres podando, mejor queda la novela. Yo creo que la clave está, la has dicho tú misma, has dicho, el lector se atasca. Sí. Ahí te has puesto en el papel, has dejado de ser escritora y has sido lectora. O sea, lees la obra, tu propia obra, como la leería un lector normal y dices, no, me atasco. Pero tú cuando lees, Verónica, ¿no te pasa que a veces dices, no exactamente leer en diagonal, cuando estás leyendo una novela que te gusta mucho y te gusta la novela, pero llega un momento que dices,
pasas 30 páginas y sigues, y no pasa nada. No pasa nada. Sí, pero no eso es pasa nada. porque- La novela sigue siendo igual de buena, me sigue gustando muchísimo, me ha Porque emocionado yo mucho, pero... eso suelo decir, digo, ay, aquí me ha metido la Larousse, igual queda muy antigua, voy a, me ha metido la Wikipedia, voy a decir, me ha metido la Wikipedia, voy a pasar para Pero eso para mí no desmerece la obra ni el autor, ni nada, simplemente que a mí Sí, pero personalmente en ese momento de lectura no me interesa esto, me Pero interesa tú lo lo otro. quitas, pero la mayoría de la gente no lo quita. Es Eso que ya cuesta, ha costado. Yo reconozco que cuesta mucho, cuesta. ¿Y los editores luego no te dicen nada sobre lo que quitas A y ver, lo en que las pones? otras novelas han podido decir, en esta estaba yo muy solita, porque esto es algo que Sí, no, pero nadie quiero sabe decir, que estás escribiendo. Cuando luego tú entregas los manuscritos en las anteriores, los editores te dicen, a ver, Luz, seguro que aquí puedes hacerlo más largo. Porque Hombre, esto... la labor de los editores es opinar con crueldad sobre tu texto. Y es como tiene que ser. Porque, a ver, yo por ejemplo, a mí la opinión de mi marido no me sirve. Porque todo le parece maravilloso. Es que es así. Entonces, No es buen crítico. no. Él ya lee las novelas cuando están con tapas e impresas. Porque todo es maravilloso. Y eso no puede ser. No, nunca es todo maravilloso, nunca. Y el escritor tiene que saber aceptar la crítica y los comentarios y sobre todo que hay cosas que tú a veces no las ves. Estás tan obcecado con ese tema que no lo ves y basta que alguien te diga vaya, entonces tu cabeza dice vaya, porque ha dicho vaya. Entonces empiezas a pensar. Pero tú aceptas muy bien las críticas. Normalmente la gente quizás se deba a cómo vivimos actualmente, ¿no? Las redes sociales, esta vorágine de vida que nos lleva a ser demasiado autocomplacientes. Las críticas no siempre la gente las acepta bien. Tú las aceptas muy bien. A ver, es que es algo contra lo que yo no puedo luchar. Es decir, yo hago mi trabajo es escribir y luego cada lector es una opinión diferente. Yo no me puedo meter en la cabeza de todas las personas y a unos les gustará por la historia, a otros les gustará por el amor, a otros no les gustará nada porque lo que en ese momento necesitaban era otro tipo de novela. ¿Y para qué han elegido Lejos de Luisiana? Ya, ¿Para qué? O sea, si tú en ese momento lo que necesitabas era una policíaca o una gore o otra cosa, ¿no? Sí. Pero eso tienes razón. Es que es así. Eso es como cuando a ti te dicen, a mí por ejemplo yo lo reconozco, a mí las de los espías me cuestan mucho y las suelo leer muchas veces por obligación. Porque me toca, ¿no? Y entonces me dicen, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues a ver, yo soy sincera, no puedo ser objetiva con esas novelas igual que lo sería con otro tipo, porque pero no sí es... sabes distinguir claro, si está porque- bien hecha la sí. novela o no está Y bien porque hecha. O sea, hay que el distinguir problema tu soy gusto yo, personal. no la novela. Efectivamente, una cosa es el gusto personal, o sea, según tu gusto personal, tú no puedes descalificar una novela. Si no te gustan las policíacas, como Ya. ¿no? Por lo menos sé elegante y di, Sé pues está muy justo, bien en escrito. el O sé fondo es justo. ser justo. Exacto. Ser justo. Entonces, a ver, yo estoy poco en redes, yo empleo las redes para trabajar, para anunciar a mis lectores que estoy aquí, o luego pondré alguna fotico bueno, pues de este encuentro y poco más. No me gusta para nada entrar en el barro, no me gusta nada en que hemos convertido las redes sociales, es lo que detestábamos antes todos, que era las corralas de cotilleos, pues esto el mundo lo hemos convertido en un gran lugar donde cualquiera puede opinar, cotillear y juzgar y sentenciar y sí. crucificar. A mí es que eso no me gusta nada. Entonces, como te decía antes, yo prefiero buscar siempre lo lindo y lo positivo. Estamos aquí, qué bien, estamos aquí. Y ya está. Y antes que decir algo negativo públicamente, pues es que no lo voy a decir. No lo voy a decir. Antes decíamos lo del lector, lo de que eras lectora y antes que escritora. ¿Tú crees que un escritor que no lee puede ser un buen escritor? Yo creo que no, yo creo que es imposible. O sea, no es necesario haber estudiado ni literatura ni narrativa para escribir, porque yo tengo amigos, un veterinario que escribe unas novelas fantásticas. Sí. ¿No? Por no decir nombres, suelo no decir nombres porque siempre me dejo alguno y conozco a tantos pero bueno, que es que es muy majo. Hay abogados que escriben novelas fantásticas, pero sí que es necesario leer por una razón. Tienes que estar al día de qué se lleva, cómo escriben otros. Cuando me pregunta alguien joven, alguien que quiere escribir, yo siempre digo, reflexiona cuál es tu género, porque vas a tener que encontrar tu voz en un nicho concreto. ¿Tú qué quieres escribir? ¿Policíaca? Lee un montón de policíacas para ver tu voz qué va a aportar de diferente a las voces que ya existen.
¿Tu género es romántica? Léete todo lo de romántica. ¿Histórico? Lee mucho histórico. Es de lo que se trata. Hay muchos géneros. Hay otros que son más intimistas, más poéticos. Pues está bien que cada uno vaya leyendo hasta que encuentre en el lugar donde encaja mejor. O sea, yo reconozco que a mí me cuesta mucho escribir en primera persona, porque me gusta mucho crear personajes. Claro. Quizás es una forma también de mostrarme yo. Yo me muestro a través de mis personajes. No necesito una novela en primera persona o una novela sobre el trauma. Luego me gusta leerlas. Yo leo de todo. Y yo digo, qué bonito esto y qué poético. Pero luego a la hora de escribirlo yo, pues no me sale. Igual me sale un párrafo poético porque encaja en esa escena, ¿no? Pero yo me visualizo en el futuro con novelas de personajes. Sí. Oye, ¿y qué leías tú para empezar a...? O sea, porque todo escritor nace de lo que ha leído cuando era niño, cuando era adolescente. Cada uno le ha marcado más una etapa, ¿no? ¿Y tú qué era lo que leías? ¿Qué era lo que te Pero es que yo marcaba creo que más? aquí coincidiremos todos. Las fases son las mismas. Lo primero, aquellos cómics maravillosos, ¿no? Del Capitán Trueno, todo esto. Luego pasamos a los viajes, Julio Verne. Luego los internados nos encantaban, los grupos de chicas y Puck. No sé, Enid Blyton, amigos, primero amigos, luego un poco más adolescentes, ya los internados, luego pasamos a Rebeldes sin causa y todo esto, ¿no? Aquellos de los reformatorios, la literatura de reformatorios, es que era lo que leíamos. Y luego ya la siguiente fase fue un poquito más gore, me gustaba mucho Poe y Lovecraft. Ay, Poe. Lovecraft, me gustaba mucho, casi me gustaba más Lovecraft que Poe porque Sí. Lovecraft era más oscuro. Bueno, era más oscuro. tétrico, sí. Esto antes de estudiar filología inglesa, que sería en el instituto, leíamos Boris Vian, leíamos... intentábamos leer todo aquello que era como muy prohibido. Yo era la hermana menor y cuando veía que mis hermanas leían a escondidas, pum, ese libro se siente que le leía. Te leías desde Fiebre de sábado noche hasta, como digo, hasta Boris Vian. Era una mezcla de lecturas, aparte de las que nos hacían leer en el instituto, ¿no? Y luego ya, como ya estudié filología inglesa, yo reconozco que me enganché mucho a la literatura inglesa y norteamericana del 19. Siempre me ha gustado mucho la literatura romántica y la gótica, lo reconozco. Yo cuando te leo, a mí me recuerdas a los escritores norteamericanos a veces, en la forma de estructurar y también en la forma de la creación de los personajes. Esto lo hemos comentado con varios escritores que casualmente hemos estudiado filología inglesa. Eslava Galán, María Dueñas, Santiago Posteguillo, alguno más me dejo. Que utilizamos una sintaxis más corta, más directa, que proviene de nuestros estudios de literatura inglesa y norteamericana. Es una forma de narrar ágil y directa, que entra muy bien. Lo que dice el lector es que entra muy bien, enseguida me meto en la historia. No hay un distanciamiento por frases sintácticas muy elaboradas o un vocabulario así muy ampuloso, no, es directo. Y esto, al fin y al cabo, es lo que ha sido la literatura inglesa norteamericana, sobre todo a partir del 19 y 20. Sí. Te voy a hacer unas últimas preguntillas que tienen que ver, porque yo creo que te lo tengo que preguntar, que tienen que ver con el Premio Planeta. Y tienen que ver con los escritores comemos, pagamos facturas y vivimos. Entonces, alguien que ha ganado el Premio Planeta, como es tu caso, la idea de poder vivir, tú, quizás sea un ejemplo sui generis porque tú ya vivías de tus libros porque habían tenido mucho éxito y habían hecho películas y demás. Pero el hecho de ganar un gran premio que te permita vivir de lo que escribes, es decir, vivir de tu trabajo, porque al fin y al cabo es tu trabajo, ¿cómo se siente uno? Más allá de lo que es ¿Aquí recibir vivís el alguno, premio. alguien que no sea de vuestro trabajo? Todos vivimos de nuestro trabajo. Sí, Es decir, la literatura, que es más difícil. Claro, a eso me refiero, porque sí, normalmente, o sea, yo cuando digo tu trabajo es porque escribir es un trabajo y muchas veces pensamos que escribir parece como si fuera un hobby o como si tú preguntas, ¿cuántos escritores viven de su trabajo? De es que escribir. esa es la pregunta es esa, o sea, escribe mucha gente. Nunca ha sido tan fácil editar como ahora. De hecho, existe la autoedición o puedes editarte en Amazon o en plataformas digitales.
Ahora, el que no escribe es porque no quiere escribir, pero es fácil escribir y editar. Otra cosa es tener una carrera literaria y tener un nombre, y que se diga tu nombre y se asocie a una, como diría yo, eso, a una bagaje, línea de un... trabajo. Esto se va adquiriendo con la edad y, como dice mi querido Javier Sierra, con pico y pala. Es mucho trabajo. Hay personas que han publicado una novela y ya está, porque no se trata solo de producir un texto con X páginas, sino de que encaje en la línea editorial una editorial, que guste al público y que tú, después de ese esfuerzo, te veas capacitado para dedicar otra vez 2, 3 años de tu vida a otro proyecto, a otro esfuerzo. Yo digo, esto somos como los arquitectos, los abogados, trabajamos por proyectos. También está tu fortaleza interior para sacar adelante un nuevo proyecto. A mí este libro me ha costado muchísimo. Yo, por mí, si no escribieran 3 o 4 años más, pues tampoco pasaría nada para recuperarme del esfuerzo. Esa es una consideración. Yo ya llevo viviendo de escribir desde que salió Palmeras en la nieve, pero viviendo es viviendo. Sí, vivir. Vivir. O sea, vivir. Trabajo. O sea, porque esto es España, esto no es Estados Unidos. En Estados Unidos sale un pelotazo de novela y como hay 400 millones de habitantes o los que sea, pues con que se la compren 50 millones, ya puedes, lo que decimos, retirarte. Aquí no te retiras. Yo no conozco en España ningún escritor, por muy famoso que sea, que no esté permanentemente trabajando. Las generaciones nuevas pisan fuerte. Un escritor que no publica algo en 2, 3, 4 años ya no existe. Tendrás la fama, tendrás el nombre, pero no pagarás la factura. Por lo tanto, esto es una carrera de fondo, en el que es cierto que se mezcla, por un lado, la parte más pragmática de tengo que pagar facturas y, por otro lado, la parte del amor propio, de la satisfacción personal de haber conseguido, de la creación, de haber conseguido algo importante. Para mí, ganar el Premio Planeta pues ha sido muy importante. Es un reconocimiento. Es un reconocimiento a tu que trabajo. me ha sentado muy bien, francamente, sí. Y la parte económica, pues esto ya me lo habéis oído decir, la mitad es para Hacienda, para todos. Y entonces con el resto, pues dices 4 años que me ha costado escribir, más 3, 4 que me pueda costar la siguiente, 2, 3, 4, no lo sé todavía. Pues son 7, 8 años. Si yo cojo el sueldo de un funcionario, en vez de pagarle todos los meses, lo pago de golpe, pues es un poco la situación. Como digo, yo no conozco en España a ningún autor que esté tan bien como para permitirse no escribir más. 3, 4 años el próximo proyecto del que tampoco no va a caer nada, no nos vas a decir. No hay forma. No. Última pregunta y después ya, si ustedes quieren, pueden preguntarle a Luz lo que les parezca. Yo te voy a preguntar qué significa, más allá de que haya ganado el Planeta, de lo que estábamos comentando, de todo lo que hemos hablado hoy y del tiempo del esfuerzo que te ha costado, ¿qué significa para ti Lejos de Luisiana, en tu corazoncito? ¿Qué significa? Para mí ha sido una prueba superada, porque cuando empecé a plantearla recuerdo perfectamente la reflexión de ¿vas a poder? Son muchos personajes, son muchos años, un contexto muy desconocido y sale una novela histórica de aventuras, de amor, de amistad, todo esto que hemos comentado así por encima. Recuerdo cuando empecé y la reflexión fue esto es como un atleta que se prepara para unas Olimpiadas. Tengo que estar fuerte mentalmente, esto me lo repetía. O sea, en resumen, el refuerzo positivo, ese que damos a nuestros hijos y a nuestros amigos, a nuestro marido, me lo daba yo a mí misma porque no lo recibía de ningún otro. El refuerzo positivo me lo daba, decía, venga, va, tú puedes. Sí, es lo que recuerdo. Ha sido una prueba, una gran prueba superada. Sí, yo creo que la supera muy bien. Yo les recomiendo la novela, a mí me ha gustado mucho, de verdad. Nunca había hablado tampoco de mi novela, me encanta, o sea, ¿sí? Sobre todo la parte histórica, porque es que podríamos estar como 4 horas y personajes históricos, todo lo que queráis. Pero hemos llegado al alma de la novela y esto me ha gustado. Yo quería saber más cosas de ti, como Luz Gabás, pero como Luz, o sea, como... Sí. Porque, a ver, que es que estamos acostumbrados a que el escritor viene, lo que decíamos, no venía aquí a hablar de mi libro. Bueno, sí, pues no. Pero también puede venir a hablar de lo que acabas de Este era el objetivo, el alma. Tú has llegado al alma de muchas
cositas que hay ahí dentro de la novela. Lo has resumido cuando has dicho lo del planeta, lo que significa, lo de que es el premio a algo que es pico y pala, constancia, trabajo, esfuerzo, y que muchas veces cuando luego está en la librería allí puesto, dices, son no sé cuántas páginas, 800 700 700 páginas. Pues es que esas 700 páginas llevan detrás tanto tiempo, tanto café, tanto pelos despeinados en tu casa. Eso no te lo hemos preguntado, pero las manías que cada uno tenga, yo qué sé, escribir en pijama, un montón de cosas y el tiempo que le quitas a tu familia y a tu... Se convierte en una obsesión. Sí. Es lo malo de este trabajo. Bueno, hay muchos trabajos que también te llevas a casa. Es que, claro, yo he trabajado en varias cosas en mi vida, entonces me cuesta hablar sin necesidad de matizar, pero es que siempre hay que matizar, siempre hay que matizar. Hay trabajos mucho peores, y esto también me lo recuerdo cuando flaqueas. Estoy cansada y cuando flaqueo, digo, piensa en tal persona, como te decía, soy empática, piensa en tal persona que ahora está haciendo esto y dices, es verdad, es peor. Entonces siempre hay trabajos peores. Al fin y al cabo, el escritor está en principio en casa, como dices tú, cómodamente instalada en tu mesa de despacho, aunque luego tenemos muchos viajes, pero lo peor de la parte de escritor son los demonios interiores, es la parte obsesiva, sobre todo en la parte final, cuando estás terminando, por muy buen carácter que tengas, el miedo, tienes miedo. Te entra de todo y solo te comprende otro escritor, eso sí que es cierto. Entonces va muy bien hablar con compañeros escritores, ellos te entienden. Cuando dices estoy en la fase final, dices tú, buf, porque sabes perfectamente por lo que está pasando, ¿no? Ese momento antes de cerrar ya el manuscrito. Esa fase es muy mala, los 2-3 últimos meses. Yo te seguiría preguntando, pero si no se nos van a enfadar. ¿Alguien quiere preguntarle alguna cosa a Luz? Seguro que sí, ¿no? ¿No? ¿Nos apetece? ¿No? Pues damos por... ¿Sí? No. Vale. Perdona, me ha parecido que movías. Perdón. O sea, sí que tenía una pregunta. Sí, tenía una pregunta. Espera un poquito que te acercan el micrófono para que te oigamos mejor. Todo ocurre en un ambiente histórico que para mí es muy, muy, muy valioso, porque de paso que leo aprendo, como tú, que cuando preparas veo que te dedicas largo tiempo a preparar la novela y a estudiar. ¿Cómo surge la inquietud de una nueva historia en ti? ¿Qué ocurre? ¿Vas un día por la calle y algo hace chip en tu cerebro o tomas notas? Puede ser, ¿Cómo ocurre? puede ser. Todo se queda impreso en la mente, puede ser una conversación, una noticia que lees, un recuerdo. En todas las novelas hay algún vínculo emocional, aunque no lo parezca. Yo no voy buscando un contexto colonial inexplorado literariamente, no. En el caso de Lejos de Luisiana, a medida que iba estudiando el tema, decía, claro, si es normal, yo viví un tiempo en Estados Unidos, estudié literatura norteamericana, tuve que dar clases un año en literatura norteamericana, recuerdo ahora que hice un trabajo sobre el río y el tiempo en Mark Twain, se quedó ahí en Mississippi, te hablo de hace 30 años, 35. Estaba trabajando sobre la figura de Bernardo de Gálvez, sobre su mujer, hice un relato sobre Felicity de Saint-Maxent, empecé a conocer más el contexto, pero el motivo, el tema que yo le llamo, el tema, esa idea, ese flash, en esta novela fue el esfuerzo. Fue antes de la pandemia que yo ya empecé a leer sobre Luisiana, pero ya en mi vida habían sucedido cosas y yo creo que la reflexión que tenía ahí en mi cerebro era el cómo seguimos adelante a pesar de todo, con todo lo que nos pasa. Luego ya llegó la pandemia, ya ni te cuento. O sea, aquello fue el para qué voy a escribir, nos vamos a morir todos. O sea, este fue el pensamiento. Claro, pero esto está en la cabeza, ¿no? Entonces, yo sí que recuerdo que el tema en esta novela era el esfuerzo. Porque realmente todas las personas de los diferentes grupos sociales que salen en la novela le echan ganas para continuar adelante. Y dices, pero ¿cómo podían vivir los colonos malagueños, los canarios, que crearon 5 asentamientos allí?
Bueno, llegaban ¿Por qué- y en 3 por qué no meses había sucumben? muerto 1/3 de la población Sí. por enfermedades, por las epidemias. O sea, es que estaban en contacto permanente con la mente, con la muerte, con la guerra. Cada 2x3 una batalla, un ataque, siempre preparada la escopeta, el fusil, fuera, ¿no? Dices, ¿cómo seguían adelante día a día? Entonces, la reflexión era, como individuos y como sociedad, ¿qué nos motiva? Pues a unos la amistad, a otros el amor los mueve, ¿no? A otros el alto sentido de la responsabilidad, como en el caso, por ejemplo, de la figura histórica de Bernardo de Gálvez. A otros, pues no sé, cierta ambición, como al padre de la protagonista, Jérôme Girard, en la novela. ¿Cómo acaba uno del Pirineo fundando la ciudad de San Luis de Missouri? A mí eso me ha O sea, gustado es que mucho. cuando empiezas a estudiar y ves que el mundo, que nos parece tan grande, de repente está conectado, todo está conectado. Bueno, estás estudiando y te sale el de Avilés que fundó San Agustín en Florida, pero es que resulta que había un montón de canarios, porque los canarios te dirán que son ellos los que fundaron la ciudad, ¿no?, de San Agustín. Y empiezas a establecer conexiones, ¿no? Del Pirineo, justo al otro lado donde vivo yo, de Bedús, aparece en San Luis. Uno de Benasque, donde vivo yo, peleando con Bernardo de Gálvez en las tomas de Movila y Pensacola. El famosísimo aragonés conde de Aranda es el ministro que estaba, el embajador de España en París, que es el que organiza el material y dinero que se va a enviar a través de Gardoqui de Bilbao a Nueva Orleans, donde Pollock, con ayuda del gobernador, va a enviarlos arriba para los norteamericanos que se quieren independizar de Inglaterra. Y en cualquier sitio de estos, pam, tienes un conocido, que digo yo, mira, tengo aquí un conocido. Yo cuando encuentro a un conocido así, pim, le doy, como dicen en el cine, le doy frase y me encanta, ¿no? Entonces, esa conexión global que rompe las barreras del espacio y del tiempo, a mí es que me hace mucha gracia, me gusta mucho y no sé cómo decir esto, pero me da una sensación de, bueno, pues al final igual todo tiene sentido, ¿no? En esto que digo de la necesidad, a que nos aferramos para continuar adelante, bueno, pues a mí estas ficciones, esta mezcla de ficción y realidad me ayuda. Gracias. A usted. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Pues decirles que Luz va a estar aquí, bueno, que pueden, Sí, me quedo aquí, aquí, sí. Que pueden traer los libros que si han traído de su casa, o si no, en la parte de atrás están los libros que los tiene la asociación el gremio de librerías, y pueden coger el libro y Luz estará encantada de firmarles y de dedicárselo, y se lo llevarán para casa con el garabato de la Último Premio Planeta. Un libro muy bueno, yo se lo recomiendo, de verdad. Se suele decir muchas veces, que lo decía Javier al principio, que a veces creemos que los grandes premios están reñidos con la gran calidad de las novelas, y no es cierto, no siempre pasa. Este es un buen ejemplo de que no es verdad. Tenemos una gran novela de una gran calidad y que ha ganado un gran premio, y solo por eso yo creo que ya merece ser leído. Y ahora le vamos a dar un premio, o sea, un aplauso. Un premio, otro premio, venga. A Luz por haber estado con nosotros. Gracias, muy amable. Gracias.